Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más poderosas e inspiradoras de la Biblia, la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente tener fe? ¿Cómo es confiar en una promesa cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario? La vida de Abraham nos ofrece respuestas profundas y prácticas a estas preguntas. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo un hombre común, llamado Abraham, se convirtió en el gran patriarca Abraham, y cómo su caminar con Dios puede transformar nuestra propia perspectiva de la fe. No es solo una historia antigua, es una lección viva sobre la confianza, la obediencia y la increíble fidelidad de Dios. Comencemos. Nuestra historia empieza en Génesis, capítulo 12. Dios se le aparece a un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera pero pagana. Y Dios le hace un llamado radical. Le dice: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Imaginen esto por un momento. Dios le pide a Abraham que deje todo lo que conoce, su hogar, su cultura, su familia, su seguridad, para ir a un lugar desconocido. No le da un mapa, ni una dirección exacta, solo una promesa. Y esta promesa es grandiosa. «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Abraham tenía 75 años, su esposa Sarai era estéril. Humanamente hablando, la idea de formar una nación grande era imposible. Pero aquí vemos el primer acto de fe de Abraham. El versículo 4 dice simplemente: «Y se fue Abraham como Jehová le dijo». No discutió, no pidió más detalles, simplemente obedeció. Este es el primer pilar de la fe de Abraham: la obediencia a pesar de la incertidumbre. La fe no es entenderlo todo, sino dar el primer paso confiando en quien te llamó. Abraham llega a la tierra prometida, Canaán, pero no todo es fácil. Se encuentra con hambre, conflictos y la constante realidad de que él y su esposa siguen sin tener hijos. Pasan los años, una década, 2 décadas. La promesa de un heredero parece cada vez más lejana. En Génesis 15, vemos un momento de vulnerabilidad. Abraham le dice a Dios: «Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo?». Es un clamor honesto, lleno de duda y anhelo. La respuesta de Dios es una de las escenas más hermosas de la Biblia. Lo saca afuera, bajo el cielo nocturno, y le dice: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y aquí viene el versículo clave, citado en todo el Nuevo Testamento: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». En medio de su duda, Abraham eligió creerle a Dios. Su fe no era la ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar en el carácter de Dios por encima de sus circunstancias. Esta es la fe que justifica. La fe que nos conecta con Dios no por nuestros méritos, sino por nuestra confianza en su palabra. Pero la fe de Abraham no fue una línea recta hacia la perfección. Él también tuvo momentos de debilidad. Por ejemplo, en 2 ocasiones, por miedo, dijo que su esposa Sara era su hermana, poniendo en riesgo la promesa. Y el momento más conocido de su tropiezo, siguiendo el consejo de Sara, tuvo un hijo, Ismael, con su sierva Agar, intentando ayudar a Dios a cumplir su promesa. Este acto trajo dolor y conflicto a su familia durante generaciones. Esto nos enseña algo muy importante: los gigantes de la fe también tropiezan. Tener fe no significa ser perfecto. Significa levantarse después de caer, volver a Dios y aprender a esperar en su tiempo, no en el nuestro. El nacimiento de Ismael no era el plan de Dios, pero incluso en medio del error humano, Dios siguió siendo fiel. Nos muestra que nuestra fe se fortalece no solo en las victorias, sino también al reconocer nuestros errores y depender aún más de la gracia de Dios. Finalmente,
Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, sucedió el milagro. Nació Isaac, el hijo de la promesa. Imaginen la alegría, la risa que llenó su hogar. El nombre Isaac significa Él ríe, un recordatorio permanente de que Dios tiene la última palabra y puede convertir la imposibilidad en una gozosa realidad. Parecía que la historia llegaba a su final feliz. La fe había sido probada y recompensada, pero Dios tenía una prueba más, la prueba definitiva. En Génesis 22, Dios le da a Abraham la orden más desconcertante y dolorosa que un padre podría recibir. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. ¿Se lo imaginan? El hijo por el que esperó toda una vida, el cumplimiento de la promesa. Ahora Dios le pedía que lo sacrificara. Humanamente, esto no tiene ningún sentido. Contradecía todo lo que Dios había prometido. Pero la respuesta de Abraham es asombrosa. La Biblia dice que se levantó muy de mañana, sin dudar. ¿Cómo pudo hacer esto? Hebreos 11:19 nos da la respuesta. Abraham razonó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Su fe había madurado tanto que entendía que, incluso si sacrificaba a Isaac, Dios encontraría una manera de cumplir su promesa. Confiaba más en el poder y la bondad de Dios que en su propia comprensión. Mientras subían el monte, Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham es una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él no sabía cómo, pero confiaba en que Dios proveería. Y como sabemos, en el último momento, un ángel detuvo su mano, y Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Por esta obediencia, Dios reafirmó su pacto con Abraham de una manera aún más poderosa. Este evento, conocido como el sacrificio de Isaac, no solo fue la prueba cumbre de la fe de Abraham, sino también una poderosa prefiguración de lo que Dios mismo haría miles de años después. Así como Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo amado, Dios Padre ofreció a su único hijo, Jesús, en una cruz por todos nosotros. La frase de Abraham, Dios se proveerá de cordero, se cumplió definitivamente en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La historia de Abraham nos enseña que la fe verdadera es un viaje, no un destino. Es un camino de obediencia, incluso cuando no entendemos. Es creer en las promesas de Dios, incluso cuando parecen imposibles. Es aprender a esperar en su tiempo perfecto, levantarnos de nuestras caídas y, finalmente, confiar en Él tan profundamente que estamos dispuestos a entregarle lo que más amamos, sabiendo que Él es bueno y fiel. La fe de Abraham no se basaba en sus sentimientos o circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Así que, la próxima vez que enfrentes una situación imposible, recuerda a Abraham. Recuerda su llamado, su espera, sus dudas, sus errores y su obediencia final. Su vida nos asegura que el mismo Dios que guió a Abraham es el que nos guía a nosotros. Él es fiel para cumplir sus promesas, y nuestra parte es simplemente confiar y obedecer, un paso a la vez. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la fe de Abraham. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí.